Ok, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera presentación de esta jornada de Escuela para Padres del Instituto Preparatorio Pedagógico. El día de hoy nos acompaña mi persona, el licenciado Adriano Ferro, que soy el subdirector del Instituto Preparatorio Pedagógico, la licenciada Natalia Álvarez, coordinadora clínica, coordinadora del área clínica del centro, y la señora Erika Pastore, perdón, que es madre de familia de uno de nuestros estudiantes. El formato de esta nueva actividad que estamos ofreciendo a los padres de familia es una actividad que queremos brindar para extender un poco la información y el contenido de ciertos temas que involucran tanto al colegio como las actividades diarias de todos nuestros estudiantes y de todos los niños en realidad y niñas que trabajan sobre el proceso de necesidades especiales educativas, y que queremos brindar un poco más de información y compartir un poco más de ciertos temas para ir ampliando en ciertas perspectivas. Va a ser una jornada que vamos a iniciar el día de hoy. Probablemente vamos a tratar de establecer una sesión al mes con diferentes temas. La metodología va a ser una presentación de parte de nosotros tres, un conversar un poco sobre los temas, y al final de la presentación vamos a abrir un periodo de jornada para que los padres que nos están acompañando, padres y madres que nos están acompañando en este momento, si tienen alguna pregunta o alguna intervención, entonces pueden hacernos las consultas. El tema del día de hoy va a ser el inicio o el retorno a clases, que definitivamente es un tema que todos sabemos, desde todas las perspectivas, todos tenemos retos y tenemos expectativas, para decirlo de esa manera, porque definitivamente los inicios de clase, los inicios de año siempre son momentos en donde tanto emocionalmente como objetivamente todos tenemos metas para cumplir. Y en los procesos, pues, de los padres de familia tienen diferentes retos. En los procesos educativos, administrativos, tenemos retos. Y los procesos internos del colegio, para los cuales nos acompaña la licenciada Natalia, también tenemos retos y tenemos nuestros objetivos. Tenemos que primero, bueno, no sé si se quieren presentar la licenciada Natalia para que se presenten, por favor. Hola, buenas tardes. El punto y el objetivo de todos hoy es escucharnos y encontrar diferentes herramientas que nos ayuden dentro de nuestra casa y dentro de nuestra aula escolar para el inicio del año escolar, que hay muchas veces que nos cuesta o hasta nosotros los nuevos cambios como adultos nos cuesta, a un pequeño le cuesta un poco más. Así que esperamos brindar diferentes herramientas que puedan utilizar y practicar en los hogares para facilitar el ingreso al año escolar. Señora Erika. Bien, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, soy mamá de Tiago Castrellón. Él entró a primer grado y bueno, eh, quise participar en la escuela para padres porque creo que el intercambio de información entre todos para eh, manejar estas situaciones enriquece el conocimiento que debemos tener para manejar la neurodiversidad. No solamente un tema específico que sea la condición o el diagnóstico que tengan cada uno de nuestros hijos, sino en sí qué nos puede aportar a cada uno de nosotros con las diferentes experiencias que podamos compartir. Exactamente. Bueno, creo que podemos iniciar diciendo que el primer paso de un retorno exitoso a clases es un trabajo de rutinas. La nueva modificación de horarios, la nueva modificación de rutinas que deben hacer desde un periodo previo al inicio de clases. Que, por ejemplo, me imagino que ahora cuando entremos a la conversación con los papás, nosotros dentro del colegio, por ejemplo, siempre recomendamos, cuando nosotros trabajamos, obviamente frente a la visión de establecer rutinas, sobre todo en estudiantes que requieren estas especificaciones para ir acomodándose y habituándose a los cambios. Todos debemos entender que para todos los estudiantes neurodiversos o neurotípicos, los cambios producen ansiedad. Esa ansiedad debemos nosotros trabajarla desde todos los entornos de una manera adecuada, porque mientras mejor controlado sea ese proceso de cambios y de ansiedad, va a poder ser un proceso más exitoso a su retorno a clase. ¿Cómo podemos ir trabajando desde eso? En los cambios de rutinas. Nosotros siempre vamos recomendando
desde aproximadamente unos 15 o 20 días antes del inicio de clase, los padres de familia en casa deben empezar a modificar esas rutinas nuevas en el hogar. Los horarios de las despertadas en las mañanas, los horarios de las acostadas a dormir, la revisión de los documentos, los libros, hacer que toda esa experiencia de vamos a comprar los cuadernos juntos, vamos a comprar los materiales juntos, sea una experiencia en positivo que al niño le permita tener información propioceptiva del control de las cosas que van a tener tanto en su mano como en su entorno. Nosotros hemos tenido la experiencia de padres, por ejemplo, que desde días antes ya empiezan a hacer el recorrido de empezar a traerlos a la escuela, no importa el horario, de que ellos recuerden dónde queda el colegio, de que ellos poco a poco hagan su rutina de que, bueno, nos levantamos temprano, volvimos a desayunar temprano, hoy nos acostamos a dormir temprano, en algún momento volvimos a salir a hacer nuevamente actividades que tenían horarios definidos porque definitivamente todos sabemos que en el periodo de vacaciones entramos en un periodo laxo de actividades. A pesar de que muchos seguramente tienen actividades extracurriculares en sus casas, las actividades extracurriculares durante el periodo de verano que deben estar también sé que deben ser un producto de relajación, porque definitivamente los niños necesitan su tiempo de esparcimiento, su tiempo de relajación, pero definitivamente al retornar a clase debemos volver a buscar esos procesos de control de rutinas que deben acompañar muchas cosas. Vengan, vamos a levantarnos y preparamos el desayuno juntos, vamos a preparar las loncheras juntos. Se puede diagramar los trabajos de la lonchera. ¿Qué te gustaría en tus loncheras durante este año? Conversemos un poco. Mira que en la escuela, la mayoría de las escuelas, por ejemplo, nuestro colegio, tiene restricciones alimentarias para el control del tema de la hiperactividad y de muchos temas. Entonces, conversemos. ¿Cuáles pueden ser las opciones de lo que tú quieres llevar en la lonchera que puedes llevar? Mira, esto es más saludable, esto es menos saludable. Y poco a poco ir, además, también tanteando ese tipo de temas, ¿no? ¿Qué nos dice la señora Erika, a ver, de esa experiencia previa del inicio a clases en casa? Sí, bien, bueno, con Tiago lo que fuimos trabajando fue principalmente el tema de levantarse y el tema de acostarse. El acostarse sí se había dilatado bastante, estábamos casi llegando entre 9:30 y 10 y fuimos poco a poco moviéndolo y devolviéndolo a las 8:45 porque a veces, no todo el tiempo, ha tenido temas de trastorno del sueño y se lo habíamos controlado con, después de las 6 de la tarde, no demasiado líquido y después de las 6 de la tarde no demasiada comida. Tú comes, pero tampoco vas a abusar de lo que estás comiendo y demás, pues. Entonces, el horario sí se lo fuimos acomodando a que se durmiera más temprano, más o menos como una semana y media antes. Te vas a dormir más temprano, ya viene la escuelita y siempre con pictogramas, porque el tema con Tiago es el tema de que él está en una mezcla entre verbal y no verbal. Entonces lo que usamos es el pictograma para irle refrescando el tema de que la escuelita, mira, ya viene la escuelita, tienes que entrar antes. Así que él ya sabe que tienes que dormir antes, perdón. Así que él ya sabía que tenía que dormir antes. Con lo que dijo de los extracurriculares, sí le mantuvimos el manejo de karate, está karate 2 días a la semana. Así que él iba a su hora de karate, que es junta tipo 5 de la tarde, a su hora de karate sus 2 días a la semana. Y el tema de parques y demás también, lo único que tratábamos que no fueran muy pegadito a la noche, nada que fuera más allá de 3 horas, o sea que por tarde 5 de la tarde, ya a las 6 ya no debería, porque lo que dijo del sistema propioceptivo y el tema de estar con el cuerpo como en estado de estrés, si me lo llevaba, que llegué a hacerlo una vez y no tuvo consecuencias con el sueño, de vamos a llevarlo al parque de noche de Vía Argentina, un ejemplo y si me lo llevo y a las 8 lo dejo que juegue y se canse, uno pensaría como papá, ay, eso lo va a cansar y va a dormir. No, al contrario, puede hacer entonces despertares nocturnos y llanto y cosas así porque le generó estrés y quedó todo El estímulo, mucho esa estímulo. adrenalina dentro del cuerpo y no logra calmarse. Entonces eso de parques en la noche no, sino como tipo 5 por tarde. Después de las 6 nada de jumping and jump, de saltar o nada de estar en parques de ningún tipo porque ya eso lo molesta. Em, ¿Qué otra cosa? Ah, el pararse también. El levantarse lo dejamos en las vacaciones que fuese un poco natural, que él solito se despertara
Llegaba los días que no se sabía parar temprano, tipo sábado y domingo, y ahí estaba a las 6 de la mañana despierto. Y yo creo que eso te le pasa a todos los papás, que el día que no se tiene que parar temprano, ese día se para temprano. Pero entonces en la semana sí dejábamos que se parara y él solito se paraba 8:30, 9. Ya semana y media antes comenzamos Tiago y a levantarlo temprano para que él solito ya se fuera acoplando. Y ahora ya se está parando naturalmente, no hay que estar detrás de él, porque lo que nos percatamos, y eso no estando en el IPP, sino en las escuelitas anteriores, porque él estuvo maternal, era que si no lo hacíamos con un horario de despertarse y lo forzábamos a pararse, sí se puede despertar con llanto, es decir, como que, ay, me está forzando a pararme. Mientras que si ya lo haces un poquito más medido con las horas, se evita ese tema de las situaciones de llanto, pues de que estás obligando. Yo creo que ese es un tema bien interesante y creo que la licenciada Natalia nos puede hablar un poquito sobre eso, porque mira que usted acaba de tocar algo bien importante, que es que el control de hábitos le permite cambiar los relojes biológicos y el reloj biológico va a permitir un funcionamiento mucho más armónico para el proceso de integración del niño, porque es muy diferente luchar contra un niño que no quiere hacer algo y entonces forzarlo a iniciar un proceso de aprendizaje a que un niño que naturalmente se está preparando para esa integración de la entrada a su escuela, él va relajado, ya tiene un horario más fijo y ese horario le permite a él también descansar, hacer todos sus procesos de digestión, calmar todos esos procesos de estímulo. Un buen punto y bien mencionado por el licenciado Adriano y la señora Erika es la rutina. O sea, una rutina puede influir de manera positiva en nuestro estado de ánimo hasta nosotros como adultos, porque hasta cuando nosotros como adultos nos vamos de vacaciones y retornamos a laborar nuevamente, nos cuesta. Ahora, ¿qué se espera de nuestros niños? Que muchos son niños neurodiversos y tanto niños a lo que se le puede llamar regular. Y tanto la rutina nos beneficia en mejorar la calidad del sueño del niño, la organización y la planificación nos facilita a nosotros como padres y a nuestros niños en el área cognitiva y lo conductual, porque les promueve la anticipación de que, mira, voy a ir a la escuela, vamos a organizarnos, tanto promover la responsabilidad de nuestros niños de que siempre en las vacaciones recojan sus juguetes, se los organicen. Eso los ayuda a mantener esa responsabilidad que cuando regresamos a casa, a la escuela, ya tenemos esa rutina de que tenemos que organizar nuestros útiles escolares, tenemos que cuidarlo. Y esa mediación entre cuidar mis juguetes en mi casa a cuidar mis útiles en mi escuela nos ayuda a todos, tanto a las maestras como a nuestros padres, promoviendo esa responsabilidad de nuestros niños, que a ellos se les facilite al momento de el ingreso al nuevo año escolar. Y una de ellas es crear un ambiente específico dentro de nuestro hogar para trabajar tanto las tareas o establecer esa rutina de estudio en una hora específica. Vamos a volver a trabajar dentro de nuestra casa diferentes actividades que son actividades de juegos educativos concretos, lúdicos, que motivan la curiosidad de nuestros niños. Porque muchas veces estamos como que, ay, vamos a solo trabajar con el cuaderno y a nuestros niños los cansa o pierden la atención para trabajar con eso, así que buscamos son juegos educativos para que ellos puedan desenvolverse tanto en la casa y mantengan esa rutina en casa con juegos educativos que cuando regresan a la escuela sea un poco más factible su ingreso escolar. Y también es muy importante y no podemos olvidar es reconocer sus logros. ¡Wow! ¿Cómo te fue hoy? Te fue espectacular, mira, qué chévere, tienes nueva maestra o nuevos compañeritos, cuéntame cómo estuvo tu día. Muchas veces nuestros niños regresan, pero no los motivamos, no los incentivamos a que nos cuenten en realidad cómo estuvo su día. O puede ser que no fue el mejor día, el primero, porque muchas veces nuestro primer día en algún lugar diferente o al momento de que regresan a la escuela, a la misma escuela, puede ser que les cueste un poco más porque hay nuevos cambios, pero los motivamos a que ellos mantengan esa motivación dentro de nuestra escuela y dentro de nuestro papel como padres para que ellos se desenvuelvan de manera positiva.
Definitivamente yo creo que aquí hay varios temas bien importantes. Yo creo que esa recomendación que hace la licenciada Natalia es muy importante para los padres en casa sobre el tema del trabajo en el hogar. El mecanismo, la forma más sencilla del proceso de integración para volver al trabajo de rutinas es crear en casa un lugar que pueda cumplir el espacio donde el niño también pueda trabajar en casa como si estuviera más o menos en el colegio. Él tiene que tener un lugar de estudio, tiene que tener un lugar, no tiene que ser grande, pero tiene que tener sus materiales ordenados. Él tiene que volver a poder ordenar sus materiales en ese lugar. Él debe saber a dónde tiene su tijerita, su goma, su papel construcción. Y aunque no sean actividades que necesariamente refuercen actividades escolares, para poder volver a reforzar las rutinas de trabajo en casa y volverle a recordar, porque volvemos al mismo tema, la creación de hábitos, y de hecho también menciono el trabajo de lo que mencionaba la señora Erika sobre los apoyos visuales, el trabajo de volver a utilizar, en el caso de Tiago, que él utiliza imágenes para poder volver a representar a través del trabajo de pictogramas. Siempre se puede volver a utilizar apoyos visuales para acomodar. Por ejemplo, hay un ejercicio muy bonito del trabajo de los relojes, que en el reloj uno pone en algún lugar en la casa un reloj y en el reloj uno pinta colores en base a las horas en las que se va trabajando de diferentes actividades. Y uno en el letrero, uno hace una pancarta con la asociación de los colores y la actividad y un cronograma de las actividades durante el día. Y entonces uno pone, a las 7 de la mañana yo debo estar desayunando. El color del desayuno es tal. Después, a las 7:55 llega el bus y yo estoy haciendo esta rutina. Y uno va haciendo trabajos de asociación, color, hora, rutina y produciendo ese ejercicio en casa y sumado a las actividades extra que quiera hacer, porque uno puede cronogramar también los tiempos de ocio. Cuando tú llegues a tu casa, este es el periodo de tiempo en donde tú te tienes que bañar. Y este es el periodo de tiempo en donde tú tienes para ver televisión y tú puedes hacer tu merienda y luego tú vas a, en este periodo de tiempo, volver a revisar tu material, volver a ver qué es lo que tienes que llevar para mañana, porque no es un tema, obviamente, ya los procesos escolares han cambiado mucho con el tema de enviar tareas a la casa, ya toda la mayoría de los trabajos se hacen en el colegio, pero sí hay cosas que se deben mantener como costumbre dentro de la casa, sobre todo para ir creando procesos de independencia en los niños. Nosotros aquí en el colegio hacemos mucho énfasis en que el trabajo conductual siempre tiene que ser canalizado al trabajo de independencia. Todos los padres de familia, como estuvimos hablando desde el principio, tienen expectativas. Y la expectativa número uno del padre de familia, no importa la neurodiversidad que pueda tener el estudiante, es el tema conductual hacia la independencia. Todos los papás quieren un niño que cuando uno le diga, ven, tienes que hacer tal cosa, él entienda y logre independientemente hacer lo más funcionalmente esa indicación. Y para poder hacer eso, el papá también tiene que desligar un poco el proceso, tiene que crear una rutina de supervisión, pero tiene que ir forzando poco a poco ese proceso y tiene que ir buscando metodologías que lo vayan ayudando en casa para poder entrar a eso. Creo que es muy interesante lo que también ha mencionado la licenciada sobre el proceso de motivación, porque definitivamente, y esto lo conversaba ayer justamente con una mamá, el trabajo, la experiencia de ingreso a clases, y seamos vamos muy realistas, es compleja para todos los estudiantes. Hay niños que durante el verano mueren de ganas de regresar al colegio y hay niños que se llevan divirtiendo tanto tiempo durante el verano que no quieren retornar al colegio. Y no es porque no quieran regresar al colegio, es porque no quieren dejar de hacer lo que estaban haciendo durante su verano. Y eso es importante para los papás entenderlo, porque hay veces que la parte emocional nos captura dentro de algunas perspectivas. Y entonces nos enseña a pensar, Chuzo, ¿será que el niño no está teniendo una buena experiencia escolar? No, no, la experiencia escolar, todos los niños se van a adaptar a los procesos educativos siempre que el sistema educativo en donde esté internado vaya a lograr entender los procesos de adaptación del estudiante. Pero definitivamente no significa que la experiencia va a ser positiva desde el día uno. Va a haber niños que van a pelear desde el día uno simplemente porque se querían quedar durmiendo más tarde. Va a haber niños que desde el día uno no quieren ir al colegio porque no les tocó con los mismos compañeros nada más o porque simplemente no les tocó con la misma maestro que ellos querían que les tocara.
a pesar de que esas son cosas positivas, esos son cambios funcionalmente positivos para el estudiante, pero en la realidad práctica de todos los días, el niño puede llegar al carro y volver a decir, yo no quiero regresar a la escuela, a mí me fue mal hoy, yo no tengo ganas de ir. O, por ejemplo, los niños que no son verbales, que es una situación bastante particular, porque, por ejemplo, la señora Erika, que debe ser ya una experta leyendo mentes, definitivamente sus expresiones emocionales dicen mucho y hay que ser cuidadosos en entender de dónde está el hilo sobre la conducta del diagnóstico a dónde está el hilo de la conducta normal del niño que están tratando de ir criando. Yo sé que esto es una pataleta, porque él me está haciendo esta pataleta porque le mandé algo en la lonchera que no le encantó. No es la experiencia negativa, es porque hoy tal vez no quiso comer, o iba con un poco más de sueño, o iba con esto, o iba con lo otro. Y es importante ir separando esas situaciones porque detrás de esto viene el ejercicio de la motivación, de poder seguir todos los días como papá y como mamá. ¿Cómo te fue en la escuela? Conversemos sobre esto, sentémonos a tener un minuto de motivación para entender cómo le fue con esa experiencia. ¿Me escucharon? ¿Se perdió algo? Que me salió un mensajito acá. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí, escuchamos Sí. bien. Ok. Pero sí, definitivamente esos son puntos muy importantes, ¿no? Porque la percepción del niño sobre la experiencia de ingreso escolar depende mucho de la emoción de los padres o los cuidadores primarios en cómo funciona esa integración. Si los papás están contentos y lo reciben contento todos los días, sin importar cómo le fue al niño, el niño se va a adaptar más fácil, siempre se va a adaptar más fácil. Si cuando él llega todo el mundo le pregunta, ¿te comiste toda la comida? ¿Cómo te fue? Cuéntame un poquito de esto. O por ejemplo, los niños que todavía tienen ese desarrollo o esa no verbalización, donde se tiene que trabajar la parte de pictogramas, tomar su tiempo, entender las emociones, ponerlos a dibujar sobre qué cosas hicieron durante su día. Todas esas cosas son muy importantes. Cuénteme, señora Erika, su perspectiva sobre estos temitas. Sí, bueno, esta semana que pasó, Tiago vino contento todos los días. Así que puedo decir que, además de que para beneficio de él le tocó la misma maestra, eso es algo muy positivo porque no tuvo que hacer ese enganche de si estoy bien con la maestra y demás. Inclusive, como lo acompañamos el primer día, él se sentó, fue agarrando el juguete que él agarra para entretenerse y ya estaba acomodado. Lo único que le costó un poquito fue el tema de vamos, dónde dejar las cosas, que me imagino que eso le tomará como que la semana exacta para dónde tienes que dejar las cosas. En cuanto al regreso a clases, como lo hemos estado trabajando desde el verano con médicos, un tema respiratorio que él tiene, que ya nos dijeron que es algo alérgico, y fue el que nos dijeron el tema de que no puede comer de noche y todas esas cosas. Su sueño ha sido sumamente regular, pero una de las cosas que hice el año pasado que tuvo sueños irregulares, es decir, que se paró a las 2 de la mañana y no se volvió a dormir, fue comunicarme con la maestra y mantener un canal abierto y decirle, maestra, ya voy va con cierto trasnocho. Cuestión de que si él se dormía en clase, ya la maestra sabía, es que pasó esto el día anterior. Este año esperamos no tener ese problema, que es algo dentro de las rutinas que pueden ocurrir, porque ya le regulamos eso. Excelente. Ese tema de la comunicación abierta con la maestra para esos Exacto. temas, importantísimo mantener comunicaciones abiertas con los colegios, en todos los casos, porque definitivamente las escuelas, esto es un trabajo de mancuerna. Escuela, casa es un trabajo de mancuerna. No hay un proceso exitoso si esa información no se comparte. No sirve de nada que el maestro se ponga a pelear todos los días con un niño que tuvo un cuadro de insomnio durante la noche, porque estamos hablando con un cerebro cansado. No es un tema de que el niño no se le da la gana de trabajar. Ese cerebro no está funcionando porque no ha tenido buen reposo. Y por lo tanto, la maestra previamente necesita planificarse para actividades que contengan esa situación, no que la extorben ni que la exorberen, porque definitivamente lo que no se debe buscar es cansar más al estudiante para entonces producir una crisis.
¿Qué piensa la licenciada Natalia sobre eso? Es muy importante siempre mantener esa comunicación entre padre, familia, maestra, hasta nosotros desde el punto terapéutico, porque en muchas ocasiones lo que más necesita a veces un niño que llega con alguna crisis o un tipo de enojo, más que es una descarga motora. O sea, muchas veces esos datos nos brindan que, mira, este chico viene con este tipo de comportamiento, vamos a trabajarlo de esta forma donde el niño haga actividades de descarga motora, con ejercicios de neuronet o terapias de juego, o haga actividades de que, mira, si viene muy cansado, vamos a trabajar empezando con ejercicios de activaciones cerebrales para el momento de que trabaje dentro del salón de clases, responda de manera positiva y podamos seguir funcionando al día a día. O sea, muchas veces es importante que los padres nos comuniquen toda esa información porque es de gran ayuda al momento de trabajarlos dentro de los salones de clase y así poco a poco vamos regulando esa conducta para que él pueda trabajar tanto sus actividades, porque de nada vale tener un chico que tiene alguna crisis de enojo o algo de sueño a incentivarlo de manera positiva para que se desarrolle dentro del salón de clases. Un punto importante también es fomentar la independencia, o sea, darle la oportunidad de tomar decisiones de que, mira, si estás enojado, bueno, tenemos esta opción, te damos 5 minutos de tiempo fuera positivo y volvemos a trabajar dentro del salón de clases, o sea, le damos esa oportunidad de tomar esa decisión y de asumir sus responsabilidades apropiadas de su edad. Puede ser que hoy Tiago estaba súper cansado, no tuvo una rutina de sueño correcta. Cuando llega a la escuela le podemos dar 5 minutos, 10 minutos extra para que pueda volver a retomar en el salón de clases y se desarrolle de manera positiva, porque nada vale obligarlo a algo que el niño muchas veces lo va a rechazar por dependiendo del condicionamiento del día o las actividades anteriores. Definitivamente. Por ejemplo, acabamos de poder observar o de escuchar algunas herramientas específicas, ¿no? Que se pueden trabajar en este tipo de casos de contención y que justamente son la razón por la que nosotros como escuela siempre abrimos estos canales para poder tener esta comunicación con los papás. Porque definitivamente este tipo de herramientas a nosotros también nos brindan la oportunidad de poder integrar al estudiante hasta más rápido, porque muchas veces solamente por la percepción del niño de entender que nuestro colegio entiende su necesidad, el estudiante se conecta más rápido a su periodo escolar. Muchas veces solamente brindándole la oportunidad de que él puede elegir no entrar nuevamente de una vez al salón de clases, sino que es canalizado a otra actividad que tal vez a él le llame más la atención en ese momento para regularse un poco, solamente esa oportunidad le brinda a él un proceso de integración mucho más fluida. Y definitivamente ese son ese tipo de cosas que lo motivan de ambos lados. Y eso es importante hacerlo también en casa, ¿no? Porque definitivamente, y por ejemplo, yo he conversado esto muchas veces con algunas mamás, el proceso del retorno a casa o el estudiante que viene del colegio, que también es un estudiante que viene de una jornada larga, viene de una jornada pesada, en todos los colegios, incluyendo el nuestro, nuestras exigencias académicas y físicas son fuertes. Nuestros niños, por ejemplo, hacen psicomotricidad todos los días. Los circuitos que hacen, créame, la licenciada Natalia, que es la que diseña la mayoría de ellas, son circuitos físicos que son muy exigentes. Los estudiantes a veces salen de aquí bien cansados. Y realmente luego muchos tienen que viajar en el bus, tienen que conmutar hasta su casa. Y hay veces que cuando llegan a casa también requieren su periodo de, sabes que tú tienes que comer y te tienes que bañar y tienes que hacer tal cosa. ¿Cuál es el orden en el que tú quieres hacer esto? Vamos a tratar de coordinar un poquito esto y darte un colchón de oportunidades flexibles para ver cuáles son las que tú vas a elegir para darte un poco esa oportunidad de poder empezar a crear nuevamente, como hablábamos, los procesos de independencia, porque definitivamente hacia allá siempre se tiene que trabajar. Y eso se tiene que hacer en todas las edades. Definitivamente es muy distinto ese proceso de cómo uno lo trabaja en niños, por ejemplo, como Tiago, que todavía está más pequeño, y hay que supervisar más ese proceso de cuáles son las opciones y oportunidades que él tiene, a cuando ya estamos trabajando con un adolescente
de 13, 14 o 15 años, que uno puede ser más flexible dentro de los procesos, pero también con el proceso de disciplina que debe tener. Aquí tenemos mamás, por ejemplo, de estudiantes de todas las edades, y en todas las edades son un reto. Los trabajos de rutina son difíciles a los 5 años, son difíciles a los 7, son difíciles a los 9, son difíciles a los 12, a los 15, a los 18. A todas las edades el proceso de trabajo de rutina es un reto. Para los adultos el trabajo de rutina es un reto y les produce ansiedad. Nuestros estudiantes, por más diagnósticos que tengan, entienden, son muy perceptivos a los cambios en su entorno y esos cambios les producen mucha ansiedad, les dan miedo, no saben cómo van a reaccionar, saben que tienen que enfrentar cosas nuevas. El cambio de un año escolar para un niño les presenta un escenario de incertidumbre que ellos no entienden. Ellos van a regresar a un año escolar que por más que puede ser que sean sus mismos compañeros, tal vez sea su misma maestra, sabe que le van a enseñar cosas nuevas, que se va a enfrentar a cosas que tal vez él no sabía y cree o se convence de que él tal vez no pueda hacer. Y le da miedo tener que enfrentarse a otros retos que ya ha tenido antes y sabe cuánto les ha costado. Porque créame, cada uno de sus hijos sabe el recorrido que él lleva por detrás. Ellos saben cuánto les ha costado el esfuerzo de cada una de las cosas que ha conquistado. Y muchas veces también les da miedo tener que enfrentarse nuevamente a otro cambio. Ya lograron controlar el uso de la tijera, ya lograron mejorar el agarre del lápiz y ahora entonces tenemos que dibujar formas. Y entonces ahora además tenemos que hacer bolitas y ahora además tenemos que cambiar de salón. Todas esas cosas les producen incertidumbres y le producen cambios. ¿Verdad, señora Erika? Sí, exactamente. Y en esa línea, sí les digo que Tiago no entró a principio de año, él prácticamente entró en el IPP en agosto. Y el cambio entre abril y julio y de agosto a la fecha fue un cambio, es otro Tiago y sí he visto en la suma de los horarios, de las cosas que les están enseñando. El Neuronet, él ya lo había practicado anteriormente, pero lo retomó en la escuela y sí he visto lo importante que ha sido para él, al punto de que solamente con el primer día de clase ya uno se da cuenta que se siente por su parte, aunque él no lo verbalice, y eso lo indica el señor Adriano, la confianza con que subía, y con la confianza con que llegó a la escuela. Ese, por ejemplo, es un gran indicativo que lo veo en muchos papás. Creo que la licenciada Natalia puede hablar mucho sobre esa parte emocional de cómo los estudiantes proyectan a través de esa confianza o de esas conductas, esas acciones positivas que se ven dentro del sistema escolar. Sí, es muy importante, o sea, tanto nosotros como maestros y terapistas, lograr ese rapport con nuestros niños para que ellos puedan trabajar de manera positiva, porque muchas veces a nuestros niños les cuesta de manera tanto de integrarse en un ambiente social, porque muchas veces les cuesta a trabajar dentro de un salón de clases, porque nosotros somos muy proactivos en trabajar las habilidades sociales, porque nosotros queremos unos niños que sean independientes, que se integren a la sociedad, no que sean segregados, sino más bien que se integren. Y una de las maneras que nosotros trabajamos mucho es tanto las habilidades emocionales y sociales, tanto en nuestros niños pequeñitos que reconozcan a las emociones, tanto a nuestros niños adolescentes que puedan resolver, pensar, analizar una situación y poder tomar una decisión. Entonces es muy importante que nosotros como papás también en casa tratemos de que sean niños funcionales en nuestros hogares, dándole esa responsabilidad, dándole ese apoyo de que puedan desenvolverse en el ámbito social y escolar dentro de cada una de sus áreas. Y un punto muy importante es el uso de los aparatos tecnológicos. Nuestros niños a veces les cuesta es en que estamos en vacaciones y le damos todo el día el celular o la tablet o cualquier videojuego a usarlo dentro de las vacaciones, pero cuando regresamos a la escuela se lo quitamos, o sea, del todo. Y ese cambio a nuestros niños les cuesta. Entonces es muy importante que en las vacaciones
el uso del aparato tecnológico tenga un horario, un tiempo en específico y no se lo demos todo el día o todo el tiempo para que se distraiga o para que esté entretenido solo con esa actividad, sino buscar actividades lúdicas, buscar actividades extracurriculares, natación, deportes, que ellos puedan ir cambiando y no solo sea el uso del aparato tecnológico, porque cuando regresan a la escuela me quitan lo que me encanta, que es un aparato tecnológico que puede ser tan adictivo que cuando llegan a la escuela ya se les va a quitar y les va a tomar un poco de tiempo poder adaptarse de nuevo al cambio de la escuela. Importante los Sí. procesos de cambios con respecto a eso. Disciplina positiva, por ejemplo, tiene unos ejercicios muy interesantes sobre técnicas de negociación en las modificaciones de costumbres en la casa. Por ejemplo, cuando ya uno trabaja con niños un poco más grandes, creo que es importante los procesos de negociación. Ustedes pueden establecer sistemas como de reglamentos internos en casa para demostrar cuáles van a ser las rutinas y cuáles son las reglas en la casa. Ustedes pueden negociar y decir, bueno, miren, si pasa esto, estos van a ser los castigos de este año y establecer con orden y con regla los procesos de castigos. Porque, ¿qué pasa? Y esto es algo que yo converso mucho con los papás. Es muy importante y deben ser muy cuidadosos los padres de familia en establecer castigos que no pueden cumplir el padre de familia. Porque los castigos no necesariamente tienen que ser algo radical, tienen que ser algo funcional, tienen que poder enseñar algo. El castigo no tiene que ser un proceso de venganza del padre de familia hacia lo que la acción que el estudiante hizo. Tiene que ser un proceso de enseñanza sobre la acción que el niño cometió. ¿Cómo se puede enseñar previamente? Uno negocia con el estudiante y le dice, mira, si tú tenías que haber tenido tú tienes que revisar todos tus materiales antes de ir al día siguiente. Si a ti se te quedó algo en la escuela al día siguiente, yo te voy a restar 1 hora de la semana de pantalla. Ese va a ser un tipo de castigo. O esto va a pasar y esta va a ser la consecuencia. Y establecer 10 reglas específicas de cuáles son los tipos de castigos para que el niño solo pueda ir identificando su propia conducta sobre esa situación. Y además, él pueda opinar sobre ese tipo de castigo también. Porque una de las bases de la negociación en estos principios es que el niño también pueda decir, es que a mí me parece exagerado que tú me digas, no sé, si fui al cine y hice una cosa mala en el cine, entonces me quedé sin celular por 2 semanas. Muchas veces ese tipo de acciones responden a la emoción del papá en el momento. Es que lo que pasa es que yo me molesté mucho por lo que hiciste hoy y entonces sobreexijo sobre el castigo. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Es más fácil crear un abanico de reglas y que el niño mismo sepa, es que yo sé que si yo hago esto, esto es lo que me va a suceder. Y crear un capítulo más funcional sobre ese proceso de regulaciones. Y se sorprenderían desde qué tan pequeño los niños pueden aprender estas metodologías de negociaciones. Eso sí, tienen que cumplirlas, porque lo importante del proceso este es que el papá, sin ninguna preocupación, diga, bueno, ya tú sabes lo que va a pasar, tienes que dejar el celular, no tienes pantalla, te había dicho que esto, si, no te, si te dejabas de acostar a la hora que tenías que acostarte, iba a tener estas consecuencias del tema de la televisión o el tema de los juegos de video o el tema de algunas comidas o de algunas actividades. Yo, por ejemplo, siempre le recomiendo mucho a los papás que un proceso de recompensa muy positivo es el tiempo en actividades. Los papás, como siempre tienen que hacer, pues papás y mamás tienen que involucrarse dentro de ese proceso de crianza y es muy positivo, por ejemplo, crear, bueno, es que tú sabes que los martes y los sábados nosotros siempre vamos 2 horas al parque y vamos a tal hora. Bueno, quitar horas de tiempo de ese tipo y cambiarlas por cosas también puede ser un proceso de castigo positivo. Hoy, hoy te quedaste sin parque y nos vamos a quedar pintando dentro de la casa. ¿Por qué? Porque ya tú sabías que esto iba a suceder, porque aquí está. Estas son las reglas, esta fue tu acción. Ya tú entendías que esta iba a ser la consecuencia. Y ese tipo de ejercicios son muy positivos. Y definitivamente, pues me imagino, señora Erika, no sé si tiene algún comentario, por ejemplo, sobre eso, con el tema de los controles de conducta en niños pequeños. Sí,
nosotros tenemos mucha afinidad con el tema de tecnología porque nosotros trabajamos en eso y lo primero que le dije es agarra la tableta y ponle la cantidad de horas. Porque y artefactos que si le pones la hora llega un punto en que del uso, si pusiste programaste 1 hora, a la hora ella deja de funcionar. Si pusiste 2 horas, a las 2 horas deja de funcionar. Pero eso se llama control parental. Y eso sí es importante tenerlo porque llegar a un punto, por lo menos en el caso de Tiago, que está pequeño y con el tema no verbal, de decir, Tiago, no vas a usar 2 horas, eso no va a ser tan funcional. Es más Claro. fácil si uno apoya la tecnología que si lo hace de manera voluntaria. Ya me imagino, habrán papás con niños más grandes que ya sí pueden llegar a esa negociación, pero Tiago con 6 años no creo que vaya a llegar a entender mucho eso. ¿Qué es lo que hace él cuando llega el control? Porque he estado cerca cuando se le vence el tiempo, él deja el aparato a un lado y agarra su juguete. Eso es lo que he Pero visto que él hace. es el mismo ejercicio de organización por parte del papá. El proceso de negociación con el niño más grande es el mismo proceso de planificación que el que usted tomó para decir, yo voy a producir el tiempo para crear el control, para organizarlo, y él ya sabe que eso va a suceder. Entonces, ya el ejercicio ha sido tan efectivo que produce una conducta que es la que usted está esperando. Yo sé que él va a dejar el tablet y él va a empezar a jugar en lo que debería estar jugando. Y ya va canalizando ese ejercicio. Pero bueno, ya viendo la hora, no sé, licenciada Natalia, ¿tiene algún comentario final para cerrar y abrir entonces el espacio si algún papá o alguna mamá tiene otra pregunta? Bueno, y nosotros acá en la escuela nos pasa mucho, es con el tiempo de los recreos, o sea, ellos saben que deben completar y comerse toda su comida y administrar ese tiempo para poder jugar, porque ellos mismos ya saben, si yo como, mi beneficio es ir a jugar, y si no como, mi consecuencia es que voy a perder parte del recreo y no voy a poder ir a jugar con mis compañeros, así que eso los asocia mucho entre los recreos y los tiempos libres en casa, así que es muy importante que ustedes y nosotros acá trabajemos en la misma línea para complementar cada uno de su conducta en nuestros niños. Claro, así mismo es, tal cual. Señora Erika, no sé si tiene algún comentario final. No, por mi parte, muchas gracias por invitarme a compartir. Perfecto. No sé si algún padre de que nos acompaña, alguna mamá, algún cuidador nos tiene alguna pregunta sobre el tema que estuvimos conversando. La señora Irene tiene una pregunta. Cuéntanos, señora Irene. Hola, sí, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Es una pregunta relacionada con el tema, pero también un poco con Andrés en particular, y es que en el caso de Andrés, digamos que él está acostumbrado mucho a sus rutinas y a sus cosas, y esa parte la hemos ido manejando bien. Sin embargo, estamos experimentando un cambio que me parece a mí es un tema hormonal en él, que ya está, digamos, desarrollando, ¿verdad? Y Y hay está, ya cambios está en la edad, psíquicos. ya está en la edad. Sí. Y entonces ha sido un poco distinto su comportamiento a veces, ¿verdad? Y uno sabe que en la adolescencia y con los cambios hormonales hay ese tipo de cambios. Entonces, para nosotros los cuidadores a veces es un poco difícil entender bien, ¿verdad? Porque él tiene una madurez de un niño pequeño, pero en un cuerpo de un niño, de un Adolescente. preadolescente, exactamente. Entonces, eh, mi pregunta es si podemos tener acompañamiento de ustedes para manejar esos cambios y esos picos, porque sí está teniendo cambios en su personalidad que, que no tenía antes, ¿verdad? Y rebeldías que no tenía antes. Entonces, preguntar si podemos trabajar eso en conjunto con la escuela. Claro que sí, de hecho le doy la palabra a la licenciada Natalia para eso porque justamente ella es la que se encarga de diseñar ese proceso de acompañamiento. Y Y después le doy también la nosotros, palabra a o la sea, señora ya Milagros. nosotros como escuela, muchas veces nuestros niños ya, nosotros vamos observando que van cambiando y ya no son unos niños, porque puede ser, Andrés presenta tal comportamiento, pero ya él poco a poco ya debe es buscar el propio, su solución a diferentes situaciones, o sea, presentarle situaciones, mira, Andrés, en estos días existe tal comportamiento, ¿qué piensas respecto ahora que estás más calmado? Porque muchas veces en el momento de que estás súper alterado o está enojado, tenemos que primero es regular esa conducta, ese comportamiento con actividades, ejercicio de relajación que nosotros hacemos acá, pero después de eso tenemos que buscar una solución
y analizar la situación que estamos trabajando, pero esa solución me la tienes que dar tú, porque tú debes analizar cuál fue tu comportamiento y qué fue lo que sucedió que hizo que reaccionaras de esa forma. Y muchas veces es la manera que trabajamos a nuestros niños adolescentes, niños preadolescentes, porque a ellos les cuesta un poco, porque ya quieren solucionar todo a su manera. Entonces, cuando un adulto le da la solución, ya es como que me estás enfrentando. Entonces, muchas veces buscamos que ellos mismos busquen la solución para que puedan razonar y poder desenvolverse de manera positiva. Pero sí, señora Irene, definitivamente podemos tener una conversación posterior sobre esto para que nos reunamos y veamos cuáles son los retos que está viendo en casa específicamente y desarrollar un programita acá para ir apoyando ese tema, porque tal cual como hemos conversado aquí, este trabajo de retroalimentación es el éxito de esa atención. Ustedes nos cuentan un poco lo que vemos en casa. Hay cosas que nosotros también estamos viendo en Andrés. Andrés ya no es el mismo Andrés del año pasado. Es un Andrés diferente. Tiene actitudes, tiene perspectivas, tiene opiniones. Aquí a mi oficina he venido varias veces en los últimos días a decirme opiniones sobre cosas. Y eso Andrés antes no lo hacía, pero eso es bueno porque de hecho, y yo esto lo converso mucho con las papás y las mamás y los cuidadores que ya están en su momento de cuidar niños en su proceso de desarrollo hormonal, ese ejercicio de rebeldía es una situación necesaria para separar ese yo e independizarlo. No existe una personalidad construida adecuadamente sin un ejercicio de rebeldía de la separación del cuidado de las personas más cercanas que el niño tiene. Es algo, es difícil, pero necesario. Y es difícil para el que siente que tiene que cuidar y para el que es cuidado también. Pero definitivamente en equipo es un proceso más fácil de llevar. Así que por supuesto que aquí estamos para apoyar en ese proceso. Señora Muchas Milagros, gracias. dígame. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta sesión. Yo entré un poco tarde, pero quería específicamente hablar sobre, por ejemplo, el caso de algunas manías que tienen los niños. Yo puedo poner el caso de Ariadna. Ariadna tiene un tema del dedo, ¿no? ¿Qué parte pienso yo es la madurez de ella, que todavía en la parte de inseguridad todavía me mantiene el dedo, ¿no? Que cuando ella está insegura, cuando se siente asustada, eh, eh, pues eh, usa el dedo como un consolador. Entonces, nosotros hemos estado tratando de diferentes maneras de decirle o reforzarle la parte positiva, de decirle, mira, ya tú eres una niña un poco más grande, ya no debes tener el dedo porque ya no debes tener miedo, esta situación es segura, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero todavía tenemos, el asunto persiste. Entonces, quería saber si hay alguna forma en el sentido de esas manías, si podemos utilizar algún tipo de técnica y si eso es posible. Pues yo sé que en algunos casos hay niños que lo dejan muy rápido, otros lo dejan y demoran más tiempo. A ver si es posible que nos puedan ayudar con eso. Una de las recomendaciones que normalmente trabajamos no es decirle, no, no suelta el dedo, quítate el dedo, es darle actividades que, mira, Ariadna, pásame, vamos a pintar, vamos a levantar esta silla, o sea, tratar de guiarla a otra actividad, no tanto de decirle, no, quítate el dedo porque en realidad ella le va a costar, sino es guiarla a que ella haga otra actividad que tenga que utilizar la mano para que ella logre soltarlo, o sea, actividades que a ella le guste, porque en ocasiones acá en la escuela ella los hace a veces sin darse cuenta y no es de tenerle miedo a algo, sino de que ella ya tiene ese comportamiento Es una a manía, es utilizarlo. una manía. Entonces, lo que Sí. hacemos es, Ariadna, vamos a seguir trabajando, porque sí he observado a Ariadna en esa situación y ella va y lo suelta. O sea, no es que le decimos, no, vamos, quítate el dedo, sino vamos a guiarla con otra actividad que ella debe utilizar la mano para que ella vuelva a retomar la actividad. Es Ok, correcto. ok. Bueno, agradezco muchísimo eso, sí, porque no lo habíamos hecho así. Vamos a intentarlo de esa manera y pues el apoyo que nos puedan dar ustedes nos va a ayudar mucho. Claro que sí, es un proceso de sustitución en realidad de la manía para buscar algo más que cree el confort propioceptivo que ella está buscando. Ok, muchas Eh, gracias. bueno, siendo las 12:56, les agradezco muchísimo a todos por participar, a la licenciada Natalia por acompañarlos.
a la señora Erika Pastore por acompañarnos el día de hoy. Como les mencionaba, para los que habían llegado tarde, esta va a ser una nueva jornada de escuela para padres que vamos a empezar a hacer en el colegio. Vamos a invitar a diferentes padres y a diferentes especialistas. Vamos a hacer una jornada una vez al mes. Vamos a ir notificando los horarios durante el chat de coordinación del colegio. Si hay algún padre o alguna madre o alguna persona que tenga alguna iniciativa de querer invitar a algún especialista o quieren participar sobre algún tema, estamos abiertos a volverlo a escuchar a todos los que quieran. Como mencionaba inicialmente, esta es una iniciativa que nace para extender sobre temas que no sean meramente académicos o terapéuticos, pero que definitivamente involucren ese mejoramiento de la calidad de vida que como centro educativo especializado en atención para niños especiales y neurodiversos, pues siempre tratamos de buscar. Así que, pues que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esto lo estamos grabando, así que después lo vamos a compartir para que total lo tengan a su disposición y que tengan bonito día. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, buenas tardes. Chao.